Nunca pensé que la muerte de mi padre sería lo que destruiría a nuestra familia. No porque fuéramos especialmente cercanos. Papá siempre había sido una figura distante, más preocupado por su imperio empresarial que por asistir a mis partidos de fútbol o recitales de piano, sino porque creía que nada podría romper los lazos entre mis hermanos y yo. Éramos los chicos Morales, Sofía, Miguel y yo, Elena, la menor. Habíamos superado el desastroso divorcio de nuestros padres, la lucha de mamá contra la depresión, el desfile de novias cada vez más jóvenes de papá. A pesar de todo, nos mantuvimos unidos. La llamada llegó un martes por la mañana de octubre. Estaba en mi pequeño apartamento en Sevilla, preparándome para otro día como profesora de literatura en un instituto, cuando el nombre de Miguel apareció en la pantalla de mi teléfono. «Elena», dijo, con la voz quebrada. «Papá se ha ido. Un infarto. Lo encontraron esta mañana». El funeral se celebró en la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid, la iglesia de papá, aunque no había asistido a misa en años. El grandioso edificio de piedra estaba abarrotado de socios de negocios con trajes caros, políticos locales y figuras de la alta sociedad que conocían a Ricardo Morales como un pilar en los círculos de élite de Madrid. Me senté en el primer banco entre Sofía y Miguel, mirando el ornamentado ataúd de caoba cubierto de lirios blancos. Sofía me apretaba la mano con tanta fuerza que dolía, mientras Miguel permanecía rígido, con el rostro como una máscara inexpresiva. La viuda de papá, Verónica, esposa número 3, apenas 10 años mayor que Sofía, se sentó al otro lado del pasillo con sus 2 hijos de un matrimonio anterior, adolescentes que habían conocido a mi padre durante apenas 4 años. Parecían apropiadamente solemnes, pero pillé al chico mirando el móvil durante el panegírico. Fue un titán de la industria, un visionario que transformó un pequeño negocio familiar en una marca nacional, dijo el sacerdote, leyendo unas notas que claramente le habían proporcionado. Ni una palabra sobre qué tipo de padre había sido, ni una anécdota personal. Me pregunté si alguien en esa basílica conocía realmente a Ricardo Morales, el hombre, en lugar de a Ricardo Morales, el director general. Después del servicio, un grupo más reducido se reunió en el chalet de papá en el barrio de Salamanca. Sofía, Miguel y yo nos acurrucamos cerca de la chimenea, aceptando el pésame de un desfile de extraños. Sofía, siempre la hija mayor perfecta, sonreía amablemente y agradecía a la gente por venir. Miguel, el hombre de negocios como papá, hacía contactos incluso en el duelo, repartiendo tarjetas de visita a posibles clientes. Yo solo asentía, aturdida, contando los minutos hasta poder escapar a mi habitación de hotel. La familia se reunirá mañana en el despacho de Sergio Blanes para la lectura del testamento, anunció Verónica mientras se marchaban los últimos invitados. No nos miró al decirlo. Simplemente lo comunicó como si estuviera anunciando el pronóstico del tiempo. A las 11 en punto. Intercambié miradas con mis hermanos. Sergio Blanes había sido el abogado de papá durante décadas, encargándose de todo, desde sus contratos comerciales hasta sus divorcios, incluido el de nuestra madre, que la dejó casi en la miseria mientras papá se quedaba con la casa, los coches y la mayoría de sus bienes comunes. Allí estaremos, dijo Sofía con frialdad. A sus 38 años, era la más parecida a nuestro padre, decidida, ambiciosa y siempre en control. Había construido su propio exitoso negocio de diseño de interiores en Barcelona, rechazando las ofertas de ayuda financiera de papá. Su relación con él había sido complicada, una mezcla de admiración y resentimiento. ¿Crees que nos dejó algo?, pregunté más tarde esa noche, mientras los 3 estábamos sentados en la habitación de hotel de Sofía, compartiendo una botella del brandy de Jerez favorito de papá que Miguel había traído de la casa. Quiero decir, no espero mucho, pero... Claro que sí, dijo Miguel con firmeza. Somos sus hijos, sus únicos hijos biológicos, añadió, y el énfasis dejó claras sus opiniones sobre los hijos de Verónica. Sofía removió el líquido ámbar en su vaso. Yo no contaría con nada. Ya sabéis cómo era con el dinero. ¿Recordáis cómo nos hacía trabajar en verano de adolescentes, aunque podría habernos comprado una isla a cada uno? Para forjar el carácter, dijimos Miguel y yo al unísono, imitando la voz ronca de papá, y por primera vez en todo el día, nos reímos. A la mañana siguiente, nos reunimos en la sala de conferencias con paneles de madera de Blinds & Asociados.
Sergio Blanes, un hombre delgado con gafas de montura de alambre y un cabello plateado cuidadosamente peinado, nos saludó con una simpatía ensayada. Verónica ya estaba allí, vestida con un impecable traje negro de Chanel, con sus hijos a su lado. Antes de empezar, dijo Blanes, una vez que todos estuvimos sentados alrededor de la gran mesa, quiero expresar mi más sentido pésame. Ricardo no solo era mi cliente, sino mi amigo desde hace más de 30 años. Abrió una gruesa carpeta y se puso las gafas de leer. Resumiré los puntos principales, aunque cada uno recibirá una copia del documento completo. El patrimonio de Ricardo es sustancial e incluye el negocio familiar, industrias morales, propiedades inmobiliarias, carteras de inversión y bienes personales. Todos nos enderezamos un poco. El patrimonio neto de papá se había estimado en más de 200 millones de euros. A mi esposa, Verónica, leyó Blanes, le dejo nuestras residencias en Madrid, Marbella y Vaqueira, junto con su contenido. También le dejo una asignación anual de 500.000 euros mientras viva, siempre que no se vuelva a casar. Verónica asintió levemente, como si fuera exactamente lo que esperaba. A mis hijastros, Connor y Lily, les establezco fondos fiduciarios de 1 millón de euros a cada uno, accesibles cuando cumplan 30 años. Los adolescentes parecieron decepcionados por la restricción de edad, pero su madre los silenció con una mirada. Ahora, a mis hijos, continuó Blanes, y sentí que me tensaba. A Sofía, Miguel y Elena, les dejo lo siguiente. Lo que vino después cambiaría todo entre nosotros. El negocio, industrias morales, la empresa que nuestro abuelo había empezado en su garaje y que nuestro padre había convertido en un nombre conocido, se lo dejaba a Miguel, entero, sin condiciones, sin propiedad compartida. El 51% del control accionarial, aclaró Blanes, con las acciones restantes divididas entre varios accionistas minoritarios. El rostro de Miguel mostró sorpresa, luego una lenta sonrisa se extendió por sus facciones. La postura de Sofía se volvió rígida. A mi hija Sofía, continuó Blanes, le dejo mi colección de arte, valorada en aproximadamente 15 millones de euros, y un legado en efectivo de 5 millones de euros. La expresión de Sofía se mantuvo cuidadosamente neutral, pero pude ver el ligero temblor en su mano mientras alcanzaba su vaso de agua. Y a mi hija menor, Elena, contuve la respiración. Le dejo la colección de joyas de mi madre y un legado en efectivo de 3 millones de euros. La sala quedó en silencio. Debería haberme sentido agradecida. 3 millones de euros. Era más dinero del que jamás había soñado tener. Pero todo lo que podía pensar era que papá había valorado la perspicacia para los negocios de Miguel por encima del talento artístico de Sofía y ¿qué? ¿Mi carrera como profesora? ¿Mi elección de trabajar con chicos con problemas en lugar de perseguir el dinero? ¿Eso es todo? La voz de Sofía cortó el silencio. Miguel se queda con la empresa con la que los tres crecimos, la que el abuelo empezó para la familia, y nosotras nos quedamos con ¿baratijas? Sofía, comenzó Miguel, pero ella lo interrumpió. No, esto está mal. Papá siempre dijo que la empresa sería para todos nosotros. Siempre. La tensión en el despacho de Sergio Blanes se podía cortar con un cuchillo. Las palabras de Sofía flotaban en el aire como una acusación, su rostro enrojecido por la ira. Miguel se movió incómodo en su asiento, pareciendo dividido entre defenderse y estar de acuerdo con ella. Entiendo que esto es difícil, dijo Blanes con su mesurada voz de abogado, pero les aseguro que estos eran los deseos explícitos de Ricardo. El testamento fue actualizado hace solo 8 meses. ¿8 meses? Repitió Sofía, justo después de la gran presentación de Miguel a la Junta sobre su plan de expansión de 5 años. ¡Qué coincidencia! El rostro de Miguel se endureció. ¿Qué estás insinuando, Sofía? No estoy insinuando nada. Estoy afirmando directamente que manipulaste a papá como manipulas a todo el mundo. Viste una oportunidad y la aprovechaste. Ya es suficiente, interrumpió Verónica, levantándose. Ricardo tomó su decisión basándose en lo que pensaba que era mejor para la empresa. Miguel lleva trabajando allí 15 años. Tú elegiste un camino diferente, Sofía. Vi cómo el rostro de mi hermana pasaba de enrojecido a pálido. ¿Un camino diferente?
Construí mi propio negocio porque papá dijo que todos necesitábamos demostrarnos a nosotros mismos antes de unirnos a industrias morales. Me dijo que cogiera experiencia en otro sitio primero. Ese era el plan. Siempre fue el plan. Los planes cambian, dijo Miguel en voz baja. No pude permanecer en silencio más tiempo. ¿Sabías de esto, Miguel? ¿Te dijo papá lo que planeaba? Mi hermano no me miró a los ojos, lo cual fue toda la respuesta que necesitaba. Creo que necesitamos algo de tiempo para procesar esto, dije, tratando de ser la pacificadora como siempre. Es mucho que asimilar justo después de perder a papá. ¿Procesar qué?, espetó Sofía. ¿Que nuestro hermano nos ha apuñalado por la espalda? ¿Que nuestro padre valoraba a su único hijo por encima de sus hijas? ¿Qué hay que procesar, Elena? Sergio Blanes carraspeó. Hay una cláusula adicional que puede ser relevante para esta discusión. Ricardo incluyó lo que se conoce como una cláusula de no impugnación. Si algún beneficiario impugna el testamento, pierde toda su herencia. Sofía rió amargamente. Por supuesto que lo hizo. Control desde la tumba. Esta reunión ha terminado, declaró Miguel levantándose. Estamos todos alterados y diciendo cosas de las que nos arrepentiremos. Tomémonos un tiempo para calmarnos. Sofía recogió su bolso de diseño y su abrigo. Enhorabuena, Miguel. Conseguiste lo que siempre quisiste. Se marchó sin decir una palabra más. Dudé, dividida entre seguirla y quedarme a hablar con Miguel. Esto no está bien, le dije en voz baja a mi hermano. Y tú lo sabes. Es lo que papá quería, respondió, pero no pudo sostenerme la mirada. Salí del bufete de abogados aturdida, pisando la concurrida acera de Madrid. El aire otoñal era fresco. Las hojas se arremolinaban a mis pies mientras caminaba sin rumbo, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder. Mi teléfono vibraba repetidamente. Mensajes de texto tanto de Sofía como de Miguel. Cada uno pidiéndome que nos viéramos, cada uno queriéndome de su lado. Los ignoré a ambos, y me encontré en el Parque del Retiro, sentada en un banco viendo a los patos deslizarse por el estanque. Este parque había sido uno de los pocos lugares a los que papá nos llevó de niños, generalmente en apresuradas tardes de domingo, cuando mamá insistía en que pasara tiempo con nosotros. Lo recordaba mirando su reloj constantemente, atendiendo llamadas de negocios mientras Sofía intentaba llamar su atención para mostrarle cómo podía hacer la rueda, mientras Miguel recitaba estadísticas de la liga con la esperanza de impresionarlo. Yo generalmente me contentaba con estar cerca de él, esta figura misteriosa que iba y venía de nuestras vidas como un visitante. Mi teléfono sonó de nuevo. Sofía. Esta vez contesté. Nos vemos en el Café Gijón en el Paseo de Recoletos, dijo sin preámbulos. Necesito hablar contigo. 40 minutos más tarde, estaba sentada frente a mi hermana en el antiguo café, con el aroma a expreso y dulces impregnando el aire. A pesar de las circunstancias, Sofía se veía impecable como siempre. Su pelo castaño perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Pero pude ver la tensión alrededor de sus ojos. Nos traicionó, dijo inmediatamente. Miguel manipuló a papá a nuestras espaldas. No lo sabemos con seguridad, dije, aunque una parte de mí sospechaba que tenía razón. No seas ingenua, Elena. ¿Por qué crees que Miguel se mudó de nuevo a Madrid hace 3 años? Se posicionó como el hijo obediente mientras nosotras construíamos nuestras vidas en otro lugar. Vio una oportunidad y la aprovechó. Removí mi capuchino, viendo la espuma arremolinarse. ¿Qué quieres hacer al respecto? Impugnar el testamento, obviamente. ¿Y perderlo todo? La cláusula de no impugnación de papá. Se puede desafiar si hay pruebas de influencia indebida, interrumpió. Ya he llamado a Diana Fuentes. Es la mejor abogada de litigios sucesorios de Madrid. Se me encogió el estómago. Sofía, piensa en lo que estás haciendo. Esto podría destrozar a la familia por completo. ¿La familia? Rió sin humor. ¿Qué familia, Elena? Papá eligió a Miguel por encima de nosotras. Miguel eligió el dinero por encima de nosotras. Ya está destrozada. Pensé en mi hermano, en su tranquila ambición que siempre había reflejado la de nuestro padre. Miguel había idolatrado a papá. Había seguido sus pasos a pesar del coste emocional. ¿Era tan sorprendente que hubiera terminado siendo como él? ¿Estarás conmigo en esto?, preguntó Sofía, extendiendo la mano sobre la mesa para agarrar la mía. Te necesito, Elena. No es solo por el dinero.
es por lo que es justo. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. No escuches a Sofía. Nos vemos en casa de papá. Tenemos que hablar. ¿Es él? Preguntó Sofía notando mi expresión. Está intentando llegar a ti también, ¿verdad? Guardé el teléfono. Necesito tiempo para pensar, Sofía. Todo esto está pasando muy rápido. No hay tiempo. Diana dice que tenemos que movernos rápido si vamos a impugnar el testamento. Me sentí atrapada entre mis hermanos, como tantas veces en mi infancia. Sofía, ferozmente protectora pero dominante. Miguel, más callado pero igualmente terco. Yo, siempre tratando de mantener la paz. Tengo que volver a Sevilla pronto, dije. Mis alumnos. Olvida a tus alumnos por una vez. Esto es sobre nuestro futuro, Elena. Sobre la justicia. Salí del café sintiéndome más en conflicto que nunca. En lugar de regresar a mi hotel, me encontré caminando hacia el chalet de papá en Salamanca. Todavía tenía una llave. Nunca me la había pedido después de que me mudara. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado de recuerdos. Vagué de habitación en habitación, mirando las fotografías en las paredes. No había muchas de nosotros, los niños, principalmente fotos de papá con celebridades, políticos, líderes empresariales, una vida documentada a través de logros en lugar de relaciones. En su estudio, me senté en su sillón de cuero, pasando los dedos por el pulido escritorio de caoba, donde había pasado tantas horas trabajando en lugar de estar con nosotros. Un vaso de whisky medio vacío todavía estaba en la esquina, como si pudiera entrar en cualquier momento a terminarlo. La puerta se abrió, y allí estaba Miguel, con sorpresa en su rostro. Elena, justo venía a ver cómo estaban las cosas. Qué conveniente que tengas una llave, dije, con más amargura de la que pretendía. Suspiró y se sentó en una de las sillas frente al escritorio. Ahora yo estaba en la posición de papá, mi hermano como un subordinado esperando instrucciones. Sofía planea impugnar el testamento, le dije. Lo sé. Me llamó y me lo dijo, junto con algunas otras lindezas. Se frotó las sienes. Está cometiendo un error. ¿Lo está? Dime la verdad, Miguel. ¿Manipulaste a papá para que te dejara la empresa? Parecía herido. ¿Eso es lo que piensas de mí? Ya no sé qué pensar. Todo lo que sé es que papá siempre nos dijo que la empresa sería para todos nosotros. ¿Qué cambió? Miguel guardó silencio por un largo momento. La verdad, papá estaba preocupado por el futuro de la empresa. Industrias Morales está en problemas, Elena. Problemas serios. Eso era nuevo para mí. ¿Qué tipo de problemas? Problemas financieros. La expansión en Asia fue un desastre. La nueva línea de productos está rindiendo por debajo de lo esperado. Y hay una demanda pendiente de un exdirectivo que podría ser devastadora si se hace pública. Se inclinó hacia adelante. Papá no quería cargaros a Sofía ni a ti con esto. Sabía que yo entendía el negocio, que podía darle la vuelta. ¿Así que te hizo el capitán de un barco que se hunde? Pregunté con escepticismo. Confió en mí para salvar su legado. La expresión de Miguel era sincera. No soy el villano aquí, Elena. Estoy tratando de protegernos a todos. ¿Guardando secretos? ¿Dejando que Sofía piense que la traicionaste? Sofía no lo entendería. Ella ve todo en blanco y negro. Ya sabes cómo es. Sí, lo sabía. El sentido de la justicia de mi hermana era inflexible. Su capacidad de perdón limitada. Una vez que se sentía agraviada, rara vez daba marcha atrás. ¿Qué quieres de mí, Miguel? Habla con ella. Convéncela de que no impugne el testamento. Si lo hace, se prolongará durante años. Drenará los recursos que la empresa necesita y destruirá cualquier relación que nos quede. ¿Y qué saco yo de esto? La pregunta me sorprendió incluso a mí. No era algo que normalmente preguntaría, pero algo había cambiado dentro de mí, desde que me senté en ese bufete de abogados. Miguel parpadeó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, tú te quedas con la empresa. Sofía con su justa ira. ¿Qué saco yo, Miguel? Además de estar atrapada en medio como de costumbre. Dudó. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre. Papá te dejó esto. Blanes me lo dio después de la reunión. No es parte del testamento. Cogí el sobre. Mi nombre estaba escrito en él con la audaz caligrafía de papá. Lo abrí con dedos temblorosos y saqué una sola hoja de papel. La carta temblaba en mis manos mientras la desdoblaba.
la distintiva caligrafía de mi padre extendiéndose por la página. No la había visto en años. Era un hombre que prefería dictar correos electrónicos a sus asistentes que poner la pluma sobre el papel, pero la reconocí al instante. «Mi queridísima Elena», comenzaba, y esas 3 palabras por sí solas hicieron que se me hiciera un nudo en la garganta. Papá nunca había sido de términos cariñosos. Si estás leyendo esto, es que me he ido, y acabas de enterarte de cómo he decidido distribuir mi patrimonio. Imagino que hay ira, confusión y sentimientos heridos, especialmente por parte de Sofía. Siempre tuvo el temperamento de su madre. Levanté la vista hacia Miguel, que me observaba atentamente. ¿Has leído esto?, negó con la cabeza. No. Papá me hizo prometer que te lo daría directamente a ti. Volví a la carta, con el corazón palpitando. Nunca he sido bueno para explicarme, Elena. Tu madre solía decir que me comunicaba mejor con los balances que con las personas. Tenía razón en eso, como la tenía en muchas cosas. Pero quiero intentarlo ahora, al final, para ayudarte a entender. La empresa está en problemas. Ya te lo habrá dicho Miguel, estoy seguro. Lo que no sabes, lo que nadie sabe excepto Sergio y yo, es que tomé algunas malas decisiones en los últimos años. Decisiones desesperadas. Del tipo que no solo podría hundir a Industrias Morales, sino que podría llevar a cargos penales. Jadeé audiblemente, y Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa?, negué con la cabeza, incapaz de hablar, y seguí leyendo. He estado usando fondos de la empresa para cubrir inversiones personales que salieron mal, moviendo dinero entre cuentas, falsificando informes para la Junta. La expansión asiática estaba destinada a arreglarlo todo. Un éxito legítimo para cubrir los agujeros ilegítimos. Pero fracasó, y ahora el castillo de naipes es precario. Le he dejado la empresa a Miguel porque es el único que posiblemente puede arreglar este desastre. No porque lo quiera más o lo valore más. Nunca pienses eso, Elena. Sino porque su experiencia, sus contactos y, francamente, su disposición a tomar decisiones difíciles le dan a la empresa su única oportunidad de supervivencia. Le he dejado a Sofía la colección de arte, porque es el único activo que está completamente limpio, comprado hace años, antes de que todo esto comenzara. Y te he dejado una cantidad menor porque necesito que hagas algo por mí, algo que solo tú puedes hacer con tus fortalezas particulares. Necesito que seas la brújula moral que yo nunca fui, que vigiles a Miguel mientras intenta salvar la empresa, que te asegures de que no cruce las líneas que yo crucé. Y si es necesario, que seas tú quien saque todo a la luz. Hay una memoria USB en la caja fuerte detrás del retrato de mi escritorio. La combinación es tu cumpleaños. Contiene todo. Todas las transacciones, todos los encubrimientos. Te confío esto porque siempre has sido la honesta, la íntegra. Sabrás cuándo usarlo y cuándo dejarlo ir. Fallé como padre de muchas maneras, Elena. Perseguí la riqueza y el estatus mientras me perdía tus partidos de fútbol y tus recitales. Prioricé la empresa sobre la felicidad de tu madre hasta que ella no pudo más. He estado tratando de comprar mi camino de regreso a vuestras vidas con herencias, cuando lo que todos merecíais era tiempo y atención que nunca di. Perdóname si puedes. Con cariño, papá. Doblé la carta con cuidado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía manejarla. El mundo pareció inclinarse a mi alrededor. El gran estudio con sus libros encuadernados en cuero y muebles caros de repente se sintió como un elaborado decorado de teatro. Todo para aparentar, ocultando feas verdades. ¿Elena? La voz de Miguel parecía venir de muy lejos. ¿Qué decía? Me levanté, moviéndome hacia el gran retrato de nuestro padre que colgaba detrás del escritorio. Era una pintura al óleo encargada cuando papá cumplió 50 años. Ricardo Morales en su mejor momento, mirando con confianza hacia un horizonte invisible, con el logotipo de la empresa sutilmente trabajado en el fondo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Miguel, con alarma en su voz. Levanté el pesado marco de la pared, revelando la pequeña caja fuerte que nunca supe que existía. Marqué mi fecha de nacimiento, 17-10-86, y escuché el suave clic mientras se desbloqueaba. «Elena, para», dijo Miguel ahora de pie. «Sea lo que sea que papá te haya dicho». «¿Lo sabías?», lo interrumpí, girándome para enfrentarlo. ¿Sobre la malversación? ¿El fraude? El color desapareció de su rostro, y en ese momento,
Tuve mi respuesta. Dios mío, Miguel. ¿Cuánto tiempo? Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso de la infancia que había superado en su mayor parte. 2 años. Encontré discrepancias en los informes de la división asiática. Papá lo negó al principio. Luego admitió una reasignación temporal de fondos. Juró que lo arreglaría. ¿Y le creíste? ¿Le ayudaste a encubrirlo? El hermano que creía conocer pareció disolverse ante mis ojos, reemplazado por un extraño con la flexibilidad moral de mi padre. Estaba protegiendo a la familia, Elena. Si esto sale a la luz, no es solo la empresa la que se hunde. Es nuestro apellido, todo lo que hemos construido. Todo lo que papá construyó sobre mentiras, lo corregí. Me volví hacia la caja fuerte y metí la mano, sacando una pequeña memoria USB de metal. Se sentía increíblemente pesada en mi palma. «Dame eso», dijo Miguel, acercándose a mí. Retrocedí. «No, papá me lo dejó a mí. Confió en mí para esto. No entiendes lo que está en juego. Miles de empleos. La reputación de nuestra familia. El negocio de Sofía sufriría por asociación. Tu carrera. No finjas que esto es para protegerme», lo interrumpí. «Esto es para protegerte a ti. Sabías lo que papá estaba haciendo y le ayudaste a ocultarlo». La expresión de Miguel se endureció. Hice lo que tenía que hacer, lo que sigo haciendo. ¿Crees que es una coincidencia que papá tuviera un infarto justo cuando se acercaba la auditoría trimestral? El estrés lo estaba matando. ¿Y ahora vas a qué? ¿Continuar con el encubrimiento? ¿Seguir moviendo dinero y esperar que nadie se dé cuenta? ¿Cuánto tiempo hasta que seas tú el que tenga un infarto a los 62, Miguel? Apartó la mirada. Tengo un plan. Puedo arreglar esto. ¿Como papá tenía un plan? ¿Cómo él iba a arreglarlo? Negué con la cabeza. No funciona así. No se puede construir algo sólido sobre cimientos podridos. Entonces, ¿cuál es tu solución? ¿Hacerlo público? ¿Ver cómo la empresa se derrumba? ¿Ver cómo nuestro apellido es arrastrado por el fango? Su voz se alzó. ¿Es eso lo que quieres, Elena? ¿Destruirlo todo? Apreté más fuerte la memoria USB, sintiendo el peso de la responsabilidad que mi padre había puesto sobre mí. Quiero la verdad. Quiero dejar de vivir en esta ficción que papá creó. ¿No ves lo que nos ha hecho? ¿A mamá? ¿A Sofía? Al mencionar a nuestra hermana, la expresión de Miguel cambió. Sofía no puede saber de esto. La destruiría. ¿Sabes cómo se siente acerca de la deshonestidad? Tenía razón. Sofía vivía según un rígido código ético. Saber que papá era un delincuente y Miguel, su cómplice, la destrozaría. Y sin embargo, mantenerla en la oscuridad mientras se preparaba para una batalla legal parecía igualmente incorrecto. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Esto es demasiado. No hay tiempo, Elena. Los informes trimestrales se entregan la próxima semana. El banco está revisando el estado de nuestro préstamo. Y Sofía ya está hablando con abogados. Miguel se acercó. Su voz se suavizó. Déjame manejar esto. Dame la memoria USB y te prometo que encontraré una manera de arreglar las cosas. Miré a los ojos de mi hermano, los ojos de nuestro padre, y vi desesperación mezclada con determinación. La misma mirada que papá debió tener cuando comenzó este camino de engaño. No, dije con firmeza. Me la quedo. Papá quería que la tuviera por una razón. Siempre fuiste su favorita, dijo Miguel con amargura. Aunque fuiste la que se mudó más lejos, la que menos llamaba. Aún confiaba más en ti que en mí. Esto no es sobre favoritos, Miguel. Es sobre hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto, Elena? Dímelo, porque desde donde yo estoy, no hay buenas opciones, solo malas y peores. No tenía respuesta para él. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar todo. La confesión de papá, la complicidad de Miguel, la precaria posición de la empresa, la inminente batalla legal de Sofía. Y debajo de todo, el peso de 3 millones de euros que ahora se sentían como dinero manchado de sangre. Necesito hablar con Sofía, dije finalmente. No. La reacción de Miguel fue instantánea y de pánico. Elena, por favor. Todavía no. No hasta que resolvamos esto. ¿Resolver qué? ¿Cómo seguir mintiéndole? Mereces saber la verdad antes de gastar una fortuna en abogados luchando una batalla que está contaminada. Dame una semana, suplicó. Una semana para mostrarte mi plan para salvar la empresa, para hacer la restitución. Luego decidiremos juntos cómo manejar a Sofía.
Quería negarme, salir con la memoria USB y llamar a mi hermana de inmediato. Pero la mirada desesperada en los ojos de Miguel me hizo dudar. Era mi hermano, defectuoso y equivocado como pudiera ser. Y a pesar de todo, lo quería. 3 días, concedí. Y yo me quedo con la memoria USB. El alivio inundó su rostro. Gracias, no te arrepentirás. Pero mientras salía del estudio, con la memoria USB segura en mi bolsillo y la carta de mi padre doblada contra mi corazón, ya sentía el peso del arrepentimiento. Lo que sea que Miguel me mostrara en 3 días, cualquier plan que tuviera para salvar el negocio familiar, no borraría la fundamental ruptura de confianza. La familia Morales se había construido sobre una base de mentiras y no estaba segura de si algo podría sobrevivir cuando esa base finalmente se desmoronara. De vuelta en mi habitación de hotel, me senté en el borde de la cama, girando la memoria USB en mis manos. Una parte de mí quería conectarla ahora mismo, ver exactamente lo que mi padre había hecho, entender el alcance completo del engaño. Pero otra parte, la que todavía quería creer en la bondad de mi familia, no podía soportar mirar todavía. Mi teléfono sonó, y el nombre de Sofía apareció en la pantalla. Lo dejé pasar al buzón de voz. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría ocultarle la verdad y al mismo tiempo evitar que perdiera su tiempo y dinero luchando por un testamento que era el menor de los problemas de nuestra familia? Pensé en mi vida en Sevilla, mi pequeño pero acogedor apartamento, mis alumnos que dependían de mí, la simplicidad de una vida construida sobre el trabajo honesto y ambiciones modestas. Podría volver allí, supuse. Tomar mis 3 millones, donar la mayor parte a la caridad para limpiar mi conciencia y lavarme las manos del drama de la familia Morales. Pero incluso mientras lo consideraba, sabía que no podía. Cualesquiera que fueran los fallos de mi padre, me había confiado la verdad. Creía que yo sabría qué hacer con ella. Y en algún lugar debajo del shock y la ira, sentí una extraña especie de responsabilidad, no para proteger el nombre de la familia o la empresa, sino para encontrar un camino hacia adelante que honrara la verdad mientras minimizaba el dolor que causaría. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje a Sofía. Ha surgido algo. Necesito posponer nuestra reunión. Te lo explicaré pronto. Luego le envié un mensaje a Miguel. Te escucho. Muéstrame tu plan. Guardé la memoria USB en la caja fuerte del hotel. Cualesquiera que fueran los secretos que guardaba, podían esperar 3 días más. Mientras tanto, tenía que tomar decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Miguel. Nos vemos en la oficina. 9 a.m. Traigo el desayuno. No había estado en la sede de Industrias Morales desde la fiesta de jubilación de papá hacía 3 años. El elegante edificio de cristal en el área de negocios de las 4 Torres se erigía como un testamento de su ambición. 15 pisos de éxito corporativo construidos a partir de un negocio que comenzó en el garaje de nuestro abuelo. Mientras mi Uber se detenía en la entrada, me sentí como una impostora. Todos los demás que entraban por esas puertas pertenecían allí. Yo solo estaba visitando la escena de un crimen. La recepcionista me reconoció de inmediato. Señorita Morales. Qué agradable sorpresa. Su sonrisa era cálida, genuina. Siento mucho lo de su padre. Era un hombre maravilloso. ¿Lo era? Quise preguntar. ¿Lo conocías de algo? En cambio, le di las gracias y pregunté por Miguel. Por supuesto. La espera en la sala de conferencias ejecutiva. Planta 15. El viaje en ascensor me dio tiempo para armarme de valor. Había pasado la mitad de la noche releyendo la carta de papá, tratando de entender cómo el hombre que nos sermoneaba sobre la integridad podía haber caído tan bajo. La otra mitad la había pasado investigando sobre fraude de valores y malversación corporativa, aprendiendo términos como fraude electrónico y violaciones de la ley Sarbanes-Oxley, que me revolvían el estómago. Miguel esperaba en la sala de conferencias con paredes de cristal, con un surtido de bollería, fruta y café de la mallorquina. Parecía agotado, pero logró sonreír cuando entré. «Tienes una cara terrible», dije, dejando mi bolso en una silla. No dormí mucho. Me acercó un café. «Solo 2 de azúcar, ¿verdad? ¿Te acuerdas?» Me conmovió extrañamente este pequeño detalle. «Claro que sí». Cerró la puerta y atenuó los cristales inteligentes de las paredes para tener privacidad. «Gracias por venir, Elena». Tomé un sorbo de café. «No estoy aquí para ayudarte a encubrir los crímenes de papá, Miguel.
Ni los tuyos. Lo sé. Abrió su portátil. No es eso lo que pido. Durante la siguiente hora, Miguel me explicó su plan. Era sorprendentemente minucioso, y tenía que admitirlo, éticamente sólido. Había pasado el último año deshaciendo silenciosamente las manipulaciones financieras de papá, usando sus propios recursos para tapar agujeros, trabajando con auditores externos bajo el pretexto de optimizar operaciones. También hubo reveses comerciales legítimos. La expansión asiática había fracasado no solo por la mala gestión de papá, sino por las condiciones del mercado y errores culturales. La empresa se puede salvar, dijo Miguel, señalando las proyecciones en su pantalla. Tenemos una nueva línea de productos que se lanza el próximo trimestre y las pruebas iniciales son prometedoras. Hemos reducido gastos sin despidos y he estado en conversaciones con Westridge Partners sobre una posible fusión que inyectaría capital sin perder el control. ¿Y el fraude?, pregunté. No puedes simplemente borrarlo. La expresión de Miguel se ensombreció. No, no puedo. Pero puedo hacer la restitución. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Este es mi extracto de gestión de patrimonio personal. Todo lo que poseo, separado de industrias morales. Estoy dispuesto a venderlo todo. El piso en Salamanca, las inversiones, incluso mi colección de whiskies raros, para reponer cada euro que papá malversó. Hojeé las páginas, levantando las cejas ante las cifras. Esto te dejaría sin nada. No sin nada. Todavía tendría la empresa, si puedo salvarla. Su voz bajó. Es todo lo que siempre he querido, Elena. No el dinero, el legado. La oportunidad de construir algo que dure. Estudié el rostro de mi hermano, buscando signos de la manipulación que papá había dominado. Pero todo lo que vi fue agotamiento y determinación. ¿Por qué debería creerte? Has estado mintiendo durante 2 años. Protegí a papá, reconoció. Eso estuvo mal, pero nunca robé un céntimo y he estado tratando de arreglar sus errores desde que me enteré. Se inclinó hacia adelante. Comprueba la memoria USB. Compara las fechas de las transacciones con cuando me uní a la empresa. Verás que digo la verdad. Parte de mí quería creerle. El hermano con el que crecí había sido ambicioso, pero nunca deshonesto. Sin embargo, la gente cambia y el poder corrompe. ¿No era papá la prueba viviente de ello? Incluso si acepto tu plan, todavía está Sofía. Merece saber la verdad. Miguel hizo una mueca. Lo sé, pero el momento lo es todo aquí, Elena. Si Sofía impugna el testamento ahora, desencadenará una investigación legal. Las finanzas de la empresa se pondrán bajo un microscopio antes de que haya terminado de limpiar el desastre de papá. Todo se desmoronará. Entonces, ¿cuál es tu cronograma? 3 meses. Para entonces, las conversaciones de fusión con Westridge deberían estar finalizadas. La nueva línea de productos estará lanzada, y habré liquidado suficientes activos para cubrir las últimas indiscreciones de papá. ¿Y entonces le contamos todo a Sofía? Entonces le contamos todo a Sofía, confirmó. Asumiré toda la responsabilidad por no haberlo dicho antes. Incluso puedes mostrarle que tuviste las pruebas todo el tiempo, que me estabas vigilando, asegurándote de que arreglara las cosas. Sonaba razonable. Demasiado razonable, tal vez. ¿Y la memoria USB? ¿Qué hay exactamente en ella? La mandíbula de Miguel se tensó. Todo. Transferencias de cuentas. Actas de reuniones de la junta donde papá mintió. Correos electrónicos entre papá y el director financiero que se fue de repente el año pasado. Resulta que papá lo obligó a irse cuando empezó a hacer preguntas. Hizo una pausa. Y correos electrónicos entre papá y yo después de que me enteré. Algunos de ellos no me dejan en buen lugar, Elena. Estaba enfadado. Dije cosas de las que no estoy orgulloso. Pero nunca lo denunciaste. No, era mi padre, y juró que lo arreglaría. Miguel bajó la mirada a sus manos. Tomé la decisión equivocada. Lo sé ahora. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de la lealtad familiar y el compromiso moral flotando entre nosotros. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Claro, pero la reunión de Sofía con esa abogada es mañana. Si presenta una impugnación formal. Lo sé, hablaré con ella hoy. Recogí mis cosas. Luego dudé. Una pregunta más. La carta de papá decía que la expansión asiática iba a arreglarlo todo. ¿Qué quería decir? La expresión de Miguel se oscureció. Apostó a lo grande.
Usó fondos de la empresa para asegurar contratos basados en proyecciones de ventas que eran optimistas en el mejor de los casos. Cuando los productos no rindieron, todo el castillo de naipes comenzó a derrumbarse. ¿Y fue entonces cuando tuvo el infarto? Había estado estresado durante meses, trabajando hasta tarde, bebiendo demasiado, perdiendo peso. La voz de Miguel se quebró ligeramente. La mañana que sucedió me llamó. Dijo que finalmente iba a confesarlo todo a la junta. Estaba de camino a su casa cuando se interrumpió. Pensé en nuestro padre en sus momentos finales. Asustado, desesperado, quizás finalmente encontrando una conciencia. No excusaba lo que había hecho, pero lo hacía humano de una manera que su pulida imagen pública nunca había logrado. Fuera del edificio, revisé mi teléfono y encontré 3 llamadas perdidas de Sofía. Antes de que pudiera devolverle la llamada, llegó un mensaje de texto. Conseguí una cita a las 2 p.m. con Diana Fuentes. Te necesito allí. No es negociable. El momento no podría haber sido peor. Necesitaba espacio para procesar todo lo que Miguel me había dicho, para decidir si le creía, si su plan tenía sentido. En cambio, me estaban arrastrando a la lucha de Sofía, una lucha que, si lo que decía Miguel era cierto, podría destruir cualquier posibilidad que tuviéramos de resolver esto en privado. Le respondí con un texto. Necesito hablar contigo primero. A solas. ¿Nos vemos en el retiro en 1 hora? Cerca del estanque de los patos. La respuesta de Sofía fue inmediata. ¿Pasa algo? ¿Estás bien? No, pensé. Nada de esto está bien. Pero escribí. Estoy bien. Solo necesito discutir algo importante antes de la reunión con la abogada. Mientras caminaba hacia el Parque del Retiro, la memoria USB pesaba en mi bolsillo. ¿Confiaba en Miguel lo suficiente como para darle el tiempo que necesitaba? ¿O tenía razón Sofía al sospechar que había manipulado a papá para su propio beneficio? La verdad estaba en algún punto intermedio, probablemente, como siempre había sido con nuestra familia. El camino a seguir no estaba claro, pero una cosa era cierta. Lo que decidiera cambiaría nuestras vidas para siempre. Y por una vez, no podía ser simplemente la pacificadora. Tenía que tomar partido. Sofía ya estaba esperando cuando llegué al Parque del Retiro, caminando de un lado a otro junto al borde del estanque donde normalmente se deslizarían las barcas en meses más cálidos. Incluso desde la distancia, podía ver la tensión en sus hombros, la determinación en su mandíbula. Mi hermana siempre había sido una fuerza de la naturaleza, brillante, impulsiva y absolutamente segura de sus convicciones. Darle esta noticia se sentía como caminar voluntariamente hacia un huracán. «Ahí estás», gritó mientras me acercaba. «¿Qué es tan importante que no podía esperar hasta la reunión con la abogada?» Señalé un banco cercano, lejos del puñado de turistas que tomaban fotos. «Sentémonos». Frunció el ceño, pero me siguió. «Estás rara, Elena. ¿Te ha convencido Miguel? Porque si está tratando de convencerte...» «No es eso», interrumpí. «O no solo eso. Hay algo que necesitas saber antes de seguir adelante con la impugnación del testamento». Respiré hondo y se lo conté todo. Sobre la carta de papá, la memoria USB, las irregularidades financieras, el conocimiento de Miguel y su plan para arreglar las cosas. Mientras hablaba, la expresión de Sofía cambió de confusión a incredulidad y a una ira fría y dura que me hizo estremecer. «Muéstramela», dijo cuando terminé, su voz inquietantemente tranquila. «Muéstrame la carta». La saqué de mi bolso y se la entregué, observando cómo la leía una vez y luego otra. Sus manos estaban firmes, pero 2 manchas rojas brillantes habían aparecido en sus pómulos, una señal de advertencia que recordaba de las peleas de la infancia. ¿Y la memoria USB? Está en la caja fuerte de mi hotel. Aún no he mirado el contenido, pero Miguel confirmó lo que hay en ella. «Ah, Miguel lo confirmó», repitió, su voz goteando sarcasmo. «Bueno, eso lo arregla todo entonces, ¿no? Nuestro hermano, que aparentemente ha estado ayudando a encubrir un fraude corporativo durante 2 años, dice que todo está ahí, así que debe ser verdad». «Sofía». «No». Se levantó bruscamente, arrugando la carta de papá en su puño. «¿No ves lo que está pasando aquí, Elena? Esto es manipulación, pura y dura. Papá está muerto, así que Miguel inventa esta conveniente historia sobre un fraude que solo él puede arreglar.
Te asusta con hablar de cargos penales y desgracia familiar, y se compra tiempo para consolidar su control de la empresa. ¿Crees que está mintiendo? Sobre todo, creo que te están tomando el pelo. Caminaba de un lado a otro frente a mí, gesticulando bruscamente con las manos. ¿Has visto realmente alguna prueba de fraude? ¿Has comprobado la memoria USB? Todavía no. Pero nada. Estás creyendo la palabra de Miguel y la palabra de una carta convenientemente oportuna que nadie más vio escribir a papá. No había considerado esa posibilidad. ¿Crees que la carta es falsa? Creo que necesitamos verificar todo antes de empezar a acusar a nuestro padre muerto de ser un criminal, y antes de dejar que Miguel nos convenza de darle 3 meses más de control sin supervisión. Tenía razón. Estaba tan sorprendida por el contenido de la carta que no había cuestionado su autenticidad. Sonaba como papá, su tono formal, su distancia emocional, pero no era una experta en caligrafía. ¿Qué propones que hagamos?, pregunté. Vamos a mi hotel ahora mismo. Coges la memoria USB de tu caja fuerte, la miramos juntas, y luego nos reunimos con Diana a las 2. Comprobó su reloj. Tenemos tiempo. ¿Y si las pruebas son reales? ¿Si papá realmente hizo lo que dice la carta? La expresión de Sofía se endureció. Entonces lo afrontamos adecuadamente, no dejando que Miguel lo barra debajo de la alfombra para protegerse. Él dice que está tratando de protegernos a todos. A la empresa, a los empleados. Se está protegiendo a sí mismo, Elena. Me devolvió la carta de papá. ¿Te perdiste la parte donde admitió saber de esto durante 2 años? Donde eligió ser cómplice. Eso es un delito, quieras admitirlo o no. Sabía que tenía razón en esa parte. Miguel había tomado malas decisiones, motivado por la lealtad a papá y a la empresa. Pero, ¿eso convertía todo lo demás que decía en una mentira? 20 minutos después, estábamos en la suite de Sofía en el Hotel Ritz, acurrucadas alrededor de su portátil con la memoria USB conectada. El contenido estaba organizado con la meticulosidad típica de nuestro padre. Carpetas etiquetadas por año y tipo de transacción, hojas de cálculo que rastreaban el movimiento de fondos, copias de informes manipulados para la junta y los accionistas. El rostro de Sofía se puso más pálido a medida que hacíamos clic en los archivos. «Esto no puede ser correcto», murmuró, abriendo una hoja de cálculo titulada «División Asiática, real versus reportado». Las discrepancias estaban resaltadas en rojo, creciendo con cada trimestre. Papá nunca haría esto, pero las pruebas eran abrumadoras. Correos electrónicos de papá a varios ejecutivos, alternando entre amenazas y promesas. Notas escaneadas con su caligrafía mostrando cálculos de cuánto tiempo podrían permanecer ocultas ciertas maniobras financieras. Y sí, intercambios con Miguel después de que descubrió la verdad. Inicialmente enfrentamientos airados, luego colaboración a regañadientes. Realmente lo hizo, susurró Sofía. Por primera vez desde que llegué a Madrid, vi a mi hermana invencible parecer vulnerable, y Miguel lo sabía. Miguel dice que ha estado trabajando para arreglarlo. Le recordé suavemente que puede hacer la restitución y salvar la empresa si le damos tiempo. Sofía negó con la cabeza, recuperando rápidamente la compostura. Así no funcionan las cosas, Elena. No puedes simplemente arreglar un fraude después del hecho. Hay leyes, regulaciones. La gente va a la cárcel por este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacerlo público? ¿Ver cómo la empresa se derrumba? ¿Ver a Miguel procesado? Hablamos con Diana, dijo Sofía con firmeza. No es solo una abogada de sucesiones y testamentos. Tiene experiencia en derecho corporativo. Sabrá qué opciones tenemos. Miré la hora. 1:30. ¿Todavía vamos a la reunión? Absolutamente. Pero con una agenda muy diferente. Comenzó a reunir los archivos que habíamos abierto, copiándolos a una carpeta en su escritorio. Esto lo cambia todo, Elena. No solo sobre el testamento, sino sobre lo que le sucede a la empresa, a Miguel, a todos nosotros. Sentí un peso aplastante de responsabilidad. Papá me había dejado esa memoria USB, confiando en mí para tomar la decisión correcta. Pero, ¿qué era lo correcto en esta situación? ¿Darle tiempo a Miguel para intentar salvar la empresa a riesgo de ser cómplices nosotras mismas? ¿O sacarlo todo a la luz ahora, sabiendo que probablemente significaría cargos penales para nuestro hermano y el colapso de nuestro legado familiar? Sofía,
dije lentamente. Antes de hablar con Diana, necesito saber qué quieres de todo esto. ¿Buscas justicia? ¿Venganza contra Miguel? ¿El control de la empresa? Pareció sorprendida por la pregunta. Quiero lo que siempre he querido, lo que es justo. Papá construyó esa empresa para todos nosotros, no solo para que Miguel la heredara manipulándolo. Hizo una pausa. Pero más que eso, quiero la verdad, cualesquiera que sean las consecuencias que traiga consigo. La verdad, un concepto tan simple, pero tan devastador en la práctica. Mientras nos dirigíamos a la oficina de Diana Fuentes en el centro, me pregunté si alguno de nosotros estaba realmente preparado para las consecuencias. La oficina de esquina de Diana tenía vistas panorámicas del skyline de Madrid, la luz del sol de la tarde brillando. Nos saludó calurosamente, su cabello plateado recogido en un elegante moño, su apretón de manos firme. Había conocido a nuestro padre profesionalmente durante décadas, explicó, aunque a menudo habían estado en lados opuestos de las negociaciones. Sofía mencionó que esto era sobre la impugnación del testamento de su padre. Comenzó, una vez que estuvimos sentadas en sillas de cuero frente a su imponente escritorio. Pero presiento que hay más que discutir. Sofía y yo intercambiamos miradas. La situación ha evolucionado, dije con cuidado. Durante los siguientes 30 minutos, expusimos todo lo que habíamos descubierto. Diana escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias, pero principalmente tomando notas en un cuaderno encuadernado en cuero. Su expresión permaneció neutral, profesional, sin dar ninguna pista de sus pensamientos. Cuando terminamos, dejó su bolígrafo y nos miró a ambas. Agradezco su franqueza y su confianza al compartir esto conmigo. Antes de darles mi evaluación, necesito aclarar. ¿Son mis clientas o es esto una consulta? Somos tus clientas, dijo Sofía sin dudar. Ambas, añadí, tomando mi decisión. Diana asintió. Entonces todo lo que discutamos es privilegiado. Dicho esto, necesito ser muy clara sobre algo. Lo que han descrito involucra serias violaciones de las leyes de valores y un posible fraude electrónico. Si se prueban, estas acciones podrían resultar en cargos penales contra su hermano y potencialmente otros en la dirección de la empresa. ¿Y si no hacemos nada?, pregunté. Si le damos a Miguel el tiempo que pide, si tienen conocimiento de un fraude en curso y no toman ninguna medida, podrían ser consideradas cómplices. Su tono era suave pero inflexible. También está la realidad práctica de que este tipo de maniobras financieras rara vez permanecen ocultas para siempre. Cuanto más continúe, peores serán las consecuencias finales. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasa con la empresa? ¿Hay alguna manera de abordar esto sin destruir completamente industrias morales? Por primera vez, la máscara profesional de Diana se deslizó ligeramente, mostrando un atisbo de compasión. Hay opciones. Autodenunciarse a la CNMV a veces puede resultar en un tratamiento más indulgente. Una reorganización estructurada bajo un nuevo liderazgo, con total divulgación a los accionistas. No será indoloro, pero las empresas han sobrevivido a cosas peores. ¿Y Miguel?, pregunté. La pregunta apenas audible. La expresión de Diana era sombría. Eso depende de muchos factores. El alcance de su participación, si se benefició personalmente, su cooperación en el futuro. Pero no las engañaré. Es probable que se enfrente a serias consecuencias legales de todos modos. Sofía extendió la mano y tomó la mía, un inesperado gesto de solidaridad. ¿Qué hacemos ahora? Primero, aseguren esas pruebas, aconsejó Diana. Hagan múltiples copias, guárdenlas en un lugar seguro. Luego, sugiero que organicemos una reunión con su hermano en terreno neutral, conmigo presente. Antes de que se hagan revelaciones externas, él merece saber cuál es la situación. La idea de enfrentarme a Miguel me revolvió el estómago. Vería esto como la máxima traición. Yo, mostrándole a Sofía la memoria USB, ambas consultando a una abogada. Pero Diana tenía razón. No podíamos avanzar sin hablar con él directamente. Al salir de la oficina, el sol de la tarde proyectaba largas sombras por las calles de la ciudad. Sofía me tomó del brazo, algo que no había hecho desde que éramos adolescentes. Necesito una copa, dijo. Una bien fuerte. Encontramos un bar tranquilo en el barrio de las Letras, alejado de las multitudes de después del trabajo. Con unos martinis que ninguna de las dos quería realmente, tratamos de procesar el camino que teníamos por delante. Nos va a odiar.
dije, expresando mi mayor temor. Quizás, reconoció Sofía, o quizás entienda que estamos tratando de encontrar la mejor solución para todos. No estaba convencida. ¿De verdad crees que hay una manera de superar esto que no destruya a nuestra familia por completo? Sofía miró fijamente su copa. No lo sé, pero sí sé que guardar secretos destruyó a papá. No dejaré que destruyan al resto de nosotros también. Mientras sorbía mi bebida, me di cuenta de que, a pesar de todas nuestras diferencias, Sofía y yo compartíamos la misma creencia fundamental, que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir con mentiras. La pregunta ahora era si se podría hacer que Miguel viera las cosas de la misma manera, y qué precio pagaríamos todos por los pecados de nuestro padre. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, a juego con mi estado de ánimo mientras me preparaba para lo que seguramente sería una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Diana había organizado que nos reuniéramos con Miguel en su oficina a las 10, en territorio neutral, como había sugerido. Sofía y yo acordamos desayunar antes en Mamá Framboise, cerca del centro, armándonos de valor con café fuerte y pasteles que ninguna de las dos tenía estómago para comer. ¿Dormiste?, preguntó Sofía, removiendo su latte distraídamente. Apenas. Había pasado la mayor parte de la noche mirando el techo de mi habitación de hotel, repasando cada conversación con Miguel, preguntándome si había pasado por alto señales de que me estaba manipulando. ¿Y tú? A ratos. Parecía agotada. Su habitual compostura perfecta se desvanecía para revelar ojeras bajo sus ojos. No paraba de pensar en papá, preguntándome si tuvo miedo al final, si sabía lo que se venía. Ese pensamiento también me había perseguido. ¿El estrés de su engaño lo había matado literalmente? ¿O su infarto fue un destino biológico aleatorio, sin conexión con sus acciones? Nunca lo sabríamos con certeza. Miguel me ha enviado un mensaje esta mañana, dije. Preguntó si podíamos hablar antes de la reunión con Diana. No respondí. Sofía asintió con aprobación. Inteligente. Necesita entender que estamos unidas en esto. Dudó. Estamos unidas, ¿verdad? ¿No estás teniendo dudas? Lo pensé honestamente. No quiero verlo procesado. Sigue siendo nuestro hermano, pero no veo otra forma de avanzar que no nos haga cómplices también. Yo estoy en el mismo punto, admitió Sofía, sorprendiéndome con su incertidumbre. Mi hermana decidida rara vez cuestionaba sus elecciones una vez tomadas. Sigo pensando en los empleados de papá. Más de 300 personas trabajan para Industrias Morales. ¿Qué les pasará si la empresa se hunde? Era una pregunta que no había considerado del todo, centrada como estaba en nuestro drama familiar. Pero Sofía tenía razón. Las repercusiones de esta situación se extendían mucho más allá de nosotros. Quizás deberíamos centrarnos en eso hoy, sugerí. No en el castigo para Miguel o papá, sino en encontrar una solución que proteja a la mayor cantidad posible de personas inocentes. Sofía me apretó la mano. ¿Desde cuándo mi hermana pequeña se ha vuelto tan sabia? Probablemente desde que mi hermana mayor aprendió a admitir que no tiene todas las respuestas. Respondí con una pequeña sonrisa. Llegamos a la oficina de Diana 15 minutos antes, pero Miguel ya estaba allí, caminando de un lado a otro en la recepción. Se le veía peor que ayer, sin afeitar, su traje normalmente impecable ligeramente arrugado, como si hubiera dormido con él. Cuando nos vio, una mezcla de emociones cruzó su rostro: alivio, confusión y luego recelo al notar nuestras expresiones coincidentes de resolución. ¿Qué está pasando?, preguntó de inmediato. ¿Por qué nos reunimos con una abogada? ¿Y por qué no habéis estado respondiendo a mis llamadas? Hablemos dentro, dijo Diana con suavidad, apareciendo desde un pasillo. Tengo café y privacidad esperando en la sala de conferencias. La tensión era palpable mientras nos acomodábamos alrededor de una mesa pulida. Miguel se sentó frente a Sofía y a mí. Sus ojos iban de una a otra, pareciendo cada vez más acorralado. Supongo que una de vosotras me dirá de qué va esto, dijo con rigidez. Sofía me miró, pasándome el testigo en silencio. Respiré hondo. Le enseñé a Sofía la carta y la memoria USB. Miguel se quedó completamente quieto. ¿Hiciste qué? Lo hemos visto todo, Miguel, dijo Sofía, su voz sorprendentemente suave. Los correos, los registros financieros, todo. Ella es Diana Fuentes, continué, señalando a la abogada.
Está especializada en derecho sucesorio, pero también tiene experiencia en litigios corporativos. La hemos contratado para que nos ayude a resolver esta situación. El rostro de Miguel se quedó sin color. Fuisteis a mis espaldas. Después de que os lo expliqué todo, después de que os mostré mi plan. Tu plan no funciona, interrumpió Sofía. No puedes simplemente arreglar en silencio un fraude de esta magnitud. Así no funciona la ley. ¿Y cuál es vuestra solución?, exigió Miguel, alzando la voz. ¿Entregarme? ¿Destruir la empresa? ¿Es eso lo que queréis? Lo que queremos, dije con firmeza, es encontrar un camino que cause el menor daño a todos los involucrados, incluyéndote a ti, Miguel. Diana carraspeó. Quizás pueda ayudar a enmarcar la discusión. Basado en lo que sus hermanas han compartido conmigo, Industrias Morales se encuentra en una posición precaria, tanto financiera como legalmente. Las acciones tomadas por su padre, y potencialmente continuadas bajo su liderazgo, constituyen graves violaciones de la ley de valores. Yo no las continué, protestó Miguel. Las he estado deshaciendo, usando mi propio dinero para tapar los agujeros. Eso sigue siendo problemático desde un punto de vista legal, explicó Diana. Constituye conocimiento de un delito sin la debida divulgación. Miguel se pasó una mano por el pelo con frustración. Entonces, ¿qué sugieren? ¿Que simplemente entre en la oficina de la CNMV y me entregue? ¿Ver cómo todo lo que papá construyó se desmorona? No necesariamente, dijo Diana. Hay opciones de autodenuncia que podrían mitigar las consecuencias. Las empresas han sobrevivido a situaciones similares con el enfoque adecuado. ¿Qué tipo de enfoque?, pregunté. Diana esbozó varias posibilidades. Una reorganización estructurada con divulgación completa a los accionistas y reguladores. La contratación de asesores externos especializados en asuntos de la CNMV. Posiblemente un acuerdo negociado. Ninguna de las opciones era indolora, pero ofrecían al menos una oportunidad de salvar la empresa de alguna forma. ¿Y qué hay de Miguel?, preguntó Sofía la pregunta que todos estábamos pensando. Diana no lo endulzó. Probablemente habría consecuencias legales personales. El alcance dependería de varios factores, incluyendo el nivel de cooperación, si hubo beneficio económico personal y las cantidades totales involucradas. Miguel rió sin humor. Así que, ¿puedo elegir entre la cárcel y... más cárcel? ¿Esa es vuestra solución? No se trata de castigo, dije en voz baja. Se trata de hacer lo correcto antes de que esto empeore aún más. Lo correcto, repitió. ¿Como lo que papá planeaba hacer cuando tuvo el infarto? Mira a dónde le llevó eso. Miguel. Sofía se inclinó hacia adelante, su tono inusualmente suave. Sé que piensas que te estamos traicionando, pero estamos tratando de ayudarte a encontrar una salida con la que puedas vivir, con la que todos podamos vivir. ¿Emboscándome con una abogada? ¿Revisando los archivos privados de papá a mis espaldas? No me dejaste otra opción, señalé. Pediste 3 meses para seguir encubriendo esto. Eso nos convertiría en cómplices. Miguel guardó silencio, mirando sus manos. Cuando finalmente habló, su voz era hueca. ¿Sabéis por qué me quedé? Cuando descubrí lo que papá estaba haciendo, ninguna de las dos respondió. ¿Por qué lloró? Ricardo Morales, que nunca mostró debilidad ante nadie, se derrumbó en su despacho y lloró como un niño. La voz de Miguel se quebró ligeramente. Dijo que había empezado con una sola transacción, un préstamo temporal de la empresa para cubrir una inversión que salió mal. Iba a devolverlo enseguida, pero luego hubo otro déficit, y otro. Antes de darse cuenta, estaba demasiado metido para encontrar una salida. Recordé al hombre imponente, casi frío, que había sido nuestro padre. La idea de que se derrumbara parecía imposible, pero pude ver por la expresión de Miguel que era verdad. Me suplicó que le ayudara a arreglarlo, continuó Miguel. Dijo que yo era el único que podía, que había construido la empresa para nosotros, para todos nosotros, y que no podía soportar ser quien la destruyera. Levantó la vista, encontrándose con mis ojos. Me quedé porque lo quería, porque pensé que podría proteger su legado, nuestro legado. La sala de conferencias quedó en silencio. El único sonido era el leve tic-tac de un reloj de pared. Fuera de las ventanas, Madrid continuaba su ajetreado día, ajeno al drama familiar que se desarrollaba 15 pisos por encima de las calles. Entiendo por qué te quedaste, dijo Sofía finalmente.
Yo podría haber hecho lo mismo, pero seguir por este camino no es la respuesta. ¿Y si hubiera otra manera? Dije de repente, una idea formándose. ¿Y si usamos el dinero que papá nos dejó? Miguel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Entre los tres, tenemos más de 20 millones de euros del patrimonio de papá. ¿Y si usamos eso para hacer la restitución? No para encubrirlo, sino como parte de un proceso de autodenuncia. Diana pareció pensativa. No eliminaría la exposición legal, pero un reembolso voluntario podría ser visto favorablemente en cualquier discusión de acuerdo. ¿Haríais eso?, preguntó Miguel, la incredulidad evidente en su voz. ¿Renunciar a vuestra herencia para salvar la empresa? Nunca se trató del dinero, dijo Sofía. Se trataba de la justicia, de ser socios iguales en el legado de papá. Hizo una pausa. Si hacemos esto, eso es lo que tenemos que ser en el futuro. Socios iguales. No más secretos, no más decisiones unilaterales. Miguel nos miró, pareciendo vernos de verdad por primera vez desde que habíamos llegado. Nunca quise excluiros, a ninguna de las dos. Simplemente, papá tomó su decisión, y yo estaba tratando de honrarla. Papá tomó muchas malas decisiones al final, dije suavemente. No tenemos que continuar con ellas. Durante las siguientes 3 horas, con la guía de Diana, esbozamos los comienzos de un plan. Contrataríamos a un abogado especializado para el proceso de divulgación a la CNMV. Usaríamos nuestra herencia, complementada con los activos personales de Miguel, para devolver los fondos malversados. Y reestructuraríamos la dirección de la empresa para incluirnos a los 3. Miguel como director general, Sofía al frente de diseño y marketing, y yo asumiendo un nuevo rol centrado en la ética y el impacto en la comunidad. No será fácil, advirtió Diana mientras nos preparábamos para irnos. Todavía habrá consecuencias legales que afrontar, un daño a la reputación que gestionar, conversaciones difíciles con accionistas y empleados. Pero es un camino hacia adelante con integridad, que es más de lo que teníais ayer. Fuera de su oficina, los 3 nos quedamos de pie torpemente en el pasillo, emocionalmente agotados, pero de alguna manera más ligeros. El peso de los secretos había sido reemplazado por el peso del difícil trabajo que teníamos por delante, pero al menos ahora lo estábamos llevando juntos. Necesito un almuerzo de verdad, anunció Sofía. Algo con nutrientes reales, no solo café y ansiedad. Hay un buen sitio a la vuelta de la esquina, sugirió Miguel vacilante. La chocolatería San Ginés. ¿Recordáis cómo papá nos llevaba allí después de los partidos del Madrid? El recuerdo afloró. Los 3 abrigados con chaquetas de invierno, las mejillas rojas por el frío, papá levantando la vista ocasionalmente de su teléfono para preguntar quién había ganado. No era un recuerdo perfecto, pero era nuestro. Tú guías, dije. Mientras caminábamos por el ajetreado distrito financiero, poniéndonos al paso el uno del otro, pensé en el largo camino que teníamos por delante. Habría batallas legales, dificultades financieras, dolorosas revelaciones públicas. El nombre de los Morales quedaría empañado, quizás irreparablemente, pero en algún lugar bajo la ansiedad y la incertidumbre, sentí que algo inesperado echaba raíces. La esperanza. No la esperanza de que todo se arreglara mágicamente o de que no hubiera consecuencias, sino la esperanza de que los 3, forjados en el crisol de esta crisis, pudiéramos emerger como algo que nunca habíamos sido realmente, una familia unida por elección, en lugar de por obligación, por la verdad en lugar de la apariencia. ¿De qué sonríes?, preguntó Sofía, notando mi expresión. Solo pensaba que papá finalmente consiguió lo que quería, respondí. Los 3 trabajando juntos en Industrias Morales. Miguel rió, una risa genuina, la primera que le había oído desde que llegué a Madrid. No exactamente como lo planeó, estoy seguro. No, acepté, tomando a mis hermanos del brazo mientras caminábamos. Pero quizás mejor a largo plazo. El futuro era incierto, pero por primera vez desde la muerte de papá, sentí que lo enfrentábamos juntos. Y quizás eso, más que el dinero o las propiedades o incluso una empresa, era la verdadera herencia que nos había dejado, la oportunidad de convertirnos en la familia que siempre debimos ser.